Víctor Albrecht, congresista fujimorista y flamante presidente de la comisión que investigará el caso Lava Jato, anunció que en este existe consenso para citar a los expresidentes Toledo, García y Humala. De otro lado, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmó que el Ministerio Público informará lo pertinente y oportuno de su propia investigación a la comisión congresal, pero que hay aspectos que son muy reservados y por lo tanto no serán informados. La SUNAT precisó que los clubes deportivos que se encuentran sometidos a procesos concursales ante Indecopi están legalmente impedidos de fraccionar u obtener la condonación de sus deudas tributarias. En esta situación se encuentran Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, Melgar y Cienciano. Horas antes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski había declarado que la deuda de esos clubes de fútbol podía reducirse gracias a un decreto legislativo ya aprobado. Como está ahora, es impagable, manifestó. Y Luis Galarreta, vocero de la bancada de Fuerza Popular, afirmó que la bicameralidad con el pequeño Senado que propuso la presidenta del Congreso, Luz Salgado, no es un tema que su grupo parlamentario esté discutiendo y que no existe tampoco una decisión a nivel del partido al respecto. El planteamiento de Salgado difiere de la posición de defensa de la unicameralidad que asumió en su momento la lideresa de su partido, Keiko Fujimori. El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, aseveró que las conclusiones del informe Vermales no son de cumplimiento obligatorio. Esto tras conocerse que recomienda las reincorporaciones del comandante en retiro Mario Ruiz Agüero, ex secretario personal de Vladimiro Montesinos, condenado por corrupción, y del coronel del ejército peruano en retiro, Osvaldo Zapata Corrales, denunciado por el ejército por presunta asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y declaraciones falsas. De otro lado, se supo que los generales de la Policía Nacional, miembros del Consejo de Calificación que evaluó a 42 efectivos, firmaron actas relacionadas con esa evaluación en San Isidro y el RIMAC el mismo día y a la misma hora. Usted ya sabe que para estar informado las 24 horas del día lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas. Presentamos a Víctor Andrés García Belaunde, ¿cómo está? De Acción Popular, y Mauricio Mulder, de la bancada. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, la noticia que vamos a desarrollar primero, que tiene que ver con la formación o la instalación ya de la comisión congresal que va a investigar el caso Lava Jato, tiene que ver con los invitados también. Hoy se eligió al presidente de esa comisión y el que ha resultado elegido es Víctor Albrecht, que es congresista del Fujimorismo. El Fujimorismo era la única bancada que tenía dos integrantes en la comisión, ¿es correcto? Y esta elección se produjo por unanimidad, es decir, no es que hubo otro candidato, sino se produjo un acuerdo y se lo eligió al señor Albrecht. De manera que ha sido bastante, digamos, pacífica la sesión de hoy día. Como se estila en el Parlamento, ¿no? La necesidad de entender entendimientos de forma de elección, sí, de procedimientos y de candidatos, en la medida en que nos pongamos de acuerdo con las demás fuerzas políticas. Y creo que ser presidente de una comisión sin duda da pues la capacidad de dirigir los debates y ser proactivo en la invitación, pero al fin y al cabo sigue siendo uno más. Todos los demás miembros de la comisión tienen las mismas prerrogativas y acceden a los mismos documentos y no hay mayor diferencia. Es un primus inter pares el presidente de una comisión y creo que es el que generó más consenso, ¿no? Ahora, Mauricio planteó un corto intermedio y ahí pudimos discutir ampliamente. Yo creo que la idea que siempre hemos tenido es que, por lo menos a la hora que se elige la comisión, a los directivos de la comisión sea esta por unanimidad, por consenso, porque vamos a trabajar juntos 6 meses o más y por lo tanto es normal y es recomendable que tengamos unas ciertas coincidencias para poder trabajar mejor. Después vendrán los informes o los dictámenes donde cada cual pondrá lo suyo y se buscará un dictamen en consenso o dictamen en mayoría y minoría, pero la idea era esa. Y lo que había pasado ya es que había un cierto acuerdo entre tres fuerzas políticas
APP, Frente Amplio y el Fujimorismo, de tal manera que ahí había 4 votos para elegir. Y ya eso era suficiente. Elegir, eso era suficiente. Entonces lo que hemos hecho es buscar el consenso y elegir a Álvarez, que iba a ser elegido de todas maneras, con 4, con 6 votos o con 7 votos, pero había que buscar el consenso y elegir a uno de los dos que ya estaba, digamos, pactado dentro de los acuerdos internos que había habido de estas bancadas. Y tal es así que la mesa directiva refleja eso, refleja el Fujimorismo, refleja el Frente Amplio, que es la vicepresidencia, y refleja APP, que es la secretaría. ¿Y a usted no le incomoda que el señor Albrecht haya sido de la agrupación del señor Curi, que usted ha criticado tanto, ¿no? Este tema de los peajes y de fotos y eso, ¿no? Sí, claro, pero... ¿Sí le incomoda? Un poquito, ¿no? Yo le pregunto porque lo vi incluso en la imagen, usted agradeciendo a la congresista Beteta por este desprendimiento, pero como lo pregunta siempre, en ese momento lo sentí un poquito incómodo. Primero que yo volteo la página después de terminar los temas, ¿no? Nosotros nos empeñamos mucho en la comisión que investigó a Curi. Gracias a esa comisión se abrió un proceso, porque estaban todos archivados en el Callao, se abrió un nuevo proceso a raíz de nuestra investigación en Lima, y bueno, y el señor Curi ahora está detenido. Y se siguió un largo proceso, pero en el proceso no se le incluyó al señor Albrecht, no se le incluyó. Claro, a mí personalmente todo lo que estaba alrededor de Curi no es precisamente de mi agrado, pero hay que superar las cosas y vamos a tratar de trabajar y hacer bien un trabajo en este caso y para este tema. Lo investigó la Fiscalía. La política se basa en realidades. Eso es la realidad, que esos son los que hay, esos son los congresistas. ¿Qué vamos a hacer? Si hasta en congresistas del propio partido de uno tiene discrepancias, ¿cómo no va a ser como de otros partidos? Esa es una manera de saber adaptarse a las circunstancias y tratar de sobrellevar las cosas de la mejor manera posible. En este tema, además, se trata de Albrecht, una persona que no ha tenido, digamos, ningún antecedente de conocimiento de este tipo de temas o haber participado, etcétera. Entonces va a entrar casi virginalmente al tema, ¿no? Entonces eso va a permitir un mejor trabajo. Sí, ha sido investigado, ¿no es cierto?, a nivel fiscalía, y fue archivada. La investigación en su contra era por, por colusión y peculado. ¿no? Bueno, cuando él era funcionario de la Municipalidad del Callao, pero bueno, finalmente fue archivado y él mismo ha explicado en su momento cuando fue candidato por el Fujimorismo porque se alejó de y ahora también Callao. Se ha referido al asunto, de hecho que ha vuelto a mencionar que se archivó el proceso que existía en su contra y ha hablado también de lo que va a ser la labor que va a tener como presidente de esta comisión. Vamos a escuchar esas dos intervenciones suyas de hoy. Nosotros vamos a realizar nuestra labor como comisión investigadora en el Congreso y vamos a determinar definitivamente en el acervo documentario, de acuerdo a un análisis, quiénes son los responsables de estos hechos de corrupción en mi país. Los presidentes serán citados de acuerdo a un consenso que tengamos próximamente los miembros de la comisión. Nos hemos declarado en comisión permanente que vamos a requerir la información necesaria y adecuada para poder desarrollar la labor de fiscalización que le compete a esta comisión Lavallato. Insistiremos en la responsabilidad de otorgar los instrumentos y los mecanismos para llegar a esclarecer estos hechos de corrupción en mi país. Ese proceso ha sido archivado y ha sido un proceso cuando era gerente de la empresa de limpieza pública del Callao en la Municipalidad Provincial del Callao, no en el gobierno regional del Callao. En municipalidad a cargo de Alex Curi. El proceso ya ha sido archivado y los periodistas pueden ir y averiguar en la Fiscalía Anticorrupción del Callao para tener clara y veraz la información que van a lanzar. El proceso ha sido archivado el año pasado y tengo entendido que hace 2 años fue el proceso que se me siguió. Bueno, quiero... Muy bien, este consenso al que se ha referido a propósito de la invitación a los 3 expresidentes Toledo, García y Mala, ¿cómo se produjo? ¿Se mencionó eso durante la sesión de día? No, eso ya se ha mencionado y se ha dicho en distintas declaraciones. Es inevitable que se les cite a los expresidentes. Ahora, que se va a comenzar con ellos. Pero no se mencionó en la sesión de día. No se mencionó, pero es tácito. En la comisión PARI han concurrido, Toledo y Alan García concurrieron sin ningún problema. Humala no, porque era presidente, pero concurrió Kuczynski también, por ejemplo.
estábamos en plena campaña electoral. Es inevitable, ellos van a ir, pero creo que la mecánica de la investigación lleva a, primero, ir acumulando toda la información que venga de los rangos menores de la administración pública, con las evidencias que puedan haber ahí, mientras se va levantando el secreto bancario, que ya se levantó también en la Comisión Pari, a casi todos los ministros, viceministros, presidentes de directorios, miembros de directorios, miembros de comités de adjudicación, a todos los brasileños, a todos los miembros a todos los directores de todas las empresas que se consorciaron con, peruanas, que se consorciaron con Odebrecht y todas las demás empresas brasileñas. O sea, se han levantado más de 200 personas. Y bueno, ahí ha habido una pesquisa, y yo he pedido hoy en la mañana de que todo esto pase al acervo documentario de la actual comisión para que se reactualice todos los informes que se hicieron, el de PAR y todos los demás, y que eso sirva de insumo para poder avanzar más allá, sin necesidad de duplicar todo tampoco. ¿No es cierto? O sea, si ya se tiene, por ejemplo, la información del secreto bancario, se puede pedir una reactualización en lugar de estar otra vez pidiendo todo el secreto bancario de las personas. Entonces, eso agilizará un poco mejor las cosas, ¿no? Sí, de acuerdo, es cuestión de actualizarlo, ya se ha pedido, además eso es lo que más demora siempre, y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, las ex candidatos, no solamente la señora Mendoza, sino también el señor Guzmán, han salido a decir que ella ha dicho, entre otras cosas, en su Twitter: ni Congreso, ni Ministerio Público, ni Poder Judicial son garantía de investigación eficaz. Solo la vigilancia ciudadana podrá asegurarla hasta el final, caiga quien caiga. Eso parece que lo hubiese dicho Odebrecht, ¿no? Sí. Claro, como ellos son los investigados, no, ni el Ministerio, ninguno de esos vale para que investiguen. Parece que lo hubiese sido Odebrecht. Pero sí, esas son las instituciones democráticas del Estado peruano, y ella ha querido pertenecer a ese Estado peruano. No entiendo cómo ahora puede lanzar ese tipo de lucubración. Salvo que se nombre un comité de defensa de la revolución como hay en Cuba, puede ser una solución, o a que haga marchas, si se han salido a marchas por esto y por lo otro, que haga una marcha para el próximo viernes, que la convoque, iremos nosotros por supuesto, que la convoque para protestar contra la corrupción y pedir celeridad a la justicia, en fin. Yo creo que puede ser una marcha. ¿Cómo interpretan ese tuit? Siendo ella ex congresista. Sí, figuretear nada más, eso es lo que quiere distinguirse, hay una motivar lo que acaba de ocurrir, que tú la menciones en un programa de televisión, obviamente, sin necesidad de tener que venir, ya está mencionada y estamos hablando de ella. O sea, está bien, o sea, gol. De los propios representantes del Frente Amplio que estén presentes en la comisión investigadora, como por ejemplo el congresista Castro, que claramente expresa una posición distinta a la suya dentro de la... Probablemente eso es lo que está escondido detrás. Bueno, eso evidentemente quiere marcar distancias, pero finalmente ha debido preocuparse en que el Frente Amplio elija pues a otra persona. Pero ahí está representando a todos los congresistas que están en el Frente Amplio, están allí, los 20 o 18, 20, gracias a ella. Porque sin ella habría 2. Entonces, los 18 restantes que ella ha puesto, por lo que les pida que nombren a otra persona. Si ella cree conveniente que el señor Castro no es la persona adecuada, que además... Pero no estoy de acuerdo hemos elegido como vicepresidente. 20 congresistas con esa hipótesis que usted lanza de que están ahí gracias a la campaña. Pero es que Verónica Mendoza tenía 1% de aceptación cuando empezó la campaña. O sea, no pasaba la valla. O sea, la ha pasado la valla y sobrepasado gracias a ella. Entonces, ella debería tener algún tipo de injerencia o de influencia en su gente para poder, por lo menos en las comisiones fundamentales como esta, ella poder opinar, ¿no? Y además también esto va a afectar de alguna manera a la gestión de la señora Villarán. Quizás ahí también hay otra preocupación, ¿no? Que puedan tocar a algunos miembros de su cercanía, ¿no? Porque la señora Villarán, la línea amarilla, etcétera, ahí también hay cosas raras que hay que investigar, ¿no? Sí. Y el señor Guzmán también leyó su tweet. Él no ha sido como la señora Mendoza, en el sentido de decir que nadie investigue. Cuando era el viceministro, ¿qué hacía Guzmán? ¿Por qué no dijo algo? Cuando fue viceministro. ¿Qué hacía? Y viceministro Humala, nada menos. O sea, ¿Y qué hacía? Humala fue el que entregó. La mega corrupción es el gasoducto. No solamente la mega corrupción, lo estamos pagando nosotros para regalárselo de Odebrecht, que ha coimeado para ganar la obra. Es insólito. Y él era viceministro. Pero no era viceministro, o sea, era de un ministerio que no tenía que ver directamente, no era el Ministerio de Transporte. El primer ministro, la oficina del primer ministro. Cuando fue viceministro no era viceministro de la PCM. Y además fue asesor de la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, estaba pues en el cogollo. Bueno, y además parte del grupo de tertuliada con Nadine Heredia. Ponía la camiseta roja del humanismo. Estaba con camiseta roja. Es otro caso de figuretismo. La verdad es que eso no tiene mayor importancia. Yo creo que lo que hay que puntualizar
es que las investigaciones no son solamente de Odebrecht, sino de todas las empresas brasileñas, que no son solamente desde el 2005 hasta el 2014, sino que pueden ser de mucho antes, porque tiene que ver desde su presencia, si es posible, que no son solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales, porque es evidente que muchos gobiernos regionales, eso lo descubrió la Comisión Belaún del Ocio, Martín Belaún del Ocio, con el señor Cerrón, con el señor Santos, con el señor Licona, hicieron negocios. El señor Licona tiene un gran problema por el Hospital Lorena del Cusco hecho por Odebrecht, que hasta ahora pues es un desastre. Ese tipo de circunstancias también se van a investigar, así que aquellos que creen que este es un tema contra la clase política, que no sé qué, un momentito, esto abarca la administración pública en general, y eso puede afectar hasta, como ha señalado también Víctor Andrés, la Municipalidad de Lima, está también la Municipalidad de Huaraz, hay la de Arequipa. Entonces ahí es un tema transversal y bastante grave. Entonces aquellos que vienen con ese discurso, como ese, de figuretear, todos son corruptos, que se vayan todos, que no sé qué, lo único que están haciendo es alimentar, bueno, ¿a quién? ¿A Antauro? ¿A Abimael? ¿No es segundo? ¿O a quien diga, fuera todos, váyanse todos son corruptos, aquí estoy yo, que voy a purificar con el fuego? Que es lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, grandes casos de corrupción, en la llamada Cuarta República, entre el COPE y Acción Democrática, etcétera, vino Chávez, barrió con todo, porque se acusaban tanto entre ellos que la cosa terminó siendo de que el país pidió fuera todos y vino Chávez y ya está, y ahí se quedó. Entonces hay que ser cuidadosos en ese tipo de mensajes demagógicos, o el otro, Olivera, ¿no?, que se fue a barrer ahí a Odebrecht, queriendo hacer exactamente lo mismo cuando tiene fotos con el señor Barata en Palacio de Gobierno, por favor, ¿no? Entonces todos esos demagogos hay que ponerlos de costado nada más, porque lo que quieren es medrar y creer que a ellos les va a favorecer este tipo de cosas, no les va a favorecer en nada. Ahora que hablan de fotografía, seguramente el congresista Víctor Andrés García Belaúnde se ha visto en unas fotografías que han sido publicadas por esta web Manifiesto, en donde aparece una fiesta de la Feijoada organizada por Odebrecht. No se ha visto. No. Ah, bueno, y salen. No, la foto es exacta. Termino de contar para que nuestro público sepa. Y si en el switcher tienen la señal, no sé, de la computadora, para que lo puedan ponchar, para que sepan de qué estamos hablando. Y entonces, durante todo el día, esta web ha mostrado, ¿no es cierto?, Odebrecht, el amigo de todos. También. Entonces ahí sale Susana Villarán. También aquí tenemos a diferentes personalidades, digamos, que fueron invitados a esta feijoada, que es como una frejolada, ¿no? Qué rico. Sí, una frejolada, claro. Es una frejolada, qué rico, ¿no? Y salen, bueno, diferentes personajes, ¿no es cierto? Y por ahí también sale Lourdes Flores. Bueno, cuando te invitan a una de estas actividades, el que tiene tiempo felizmente va. Y acá está su fotografía. Estoy solo, por si acaso, estoy solo. Bueno, la foto está cortada. Estoy solo, está foto cortada. Ahora, yo creo que que es una foto un poco trucada en la vestimenta, ¿no? No en la foto. Yo estaba ahí. ¿No recuerdo haberse puesto la camiseta? No recuerdo haberme puesto ninguna camiseta. Trucado no recuerdo haberme puesto ninguna camiseta, y además estoy con una manga corta. O sea, no manga larga, remangada. Sí, no recuerdo. En todo caso, lo que yo quiero decir es lo siguiente. A ver, yo soy vecino de la Embajada de Brasil, paré por medio. A mí siempre me invita el embajador de Brasil a su casa. Esta es una de las tantas invitaciones que yo he ido. Ha habido 10 de estas fiestas. Yo he ido a una de ellas, ha habido 10. Y la invitación es: el embajador de Brasil invita. Teixeira, el embajador Teixeira en ese momento, él invitaba. Ahora, si el frijol lo ponía él o si lo ponía Odebrecht, no lo sé. Es cuando voy a la embajada americana, no sé si la hamburguesa que me dan la pone el embajador o lo pone McDonald's. Cuando voy al embajador de España, no sé si el vino lo pone el embajador o lo pone un representante español del vino español en el Perú. Cuando voy a la embajada de Francia, me pone un vino francés y no sé quién lo pone. Entonces, tú vas ahí a una reunión que te invita el embajador es el que invita. A mí me invitó el embajador, soy vecino de él además, y además siempre es interesante a un político estar al lado de un país que te pueda dar asilo en este momento, como me pasó a mí el año 92, que Leite Rivero, el embajador, me dio asilo. Bueno, no hubo necesidad, pero le ofreció el asilo, porque además paré por medio. Entonces, ese tipo de reuniones que tú vas de donde hay 500 personas, no te compromete a nada. A nada. Y además, insisto, la invitación oficial, que la tengo y la conservo, era del embajador, no de la compañía de Odebrecht. Hace un momento. Y además, y finalmente, para terminar, Mario, discúlpame, en esa época, hace 5, 6 o 7 años que pasó esto, yo estaba convencido que Odebrecht ganaba las licitaciones porque era una gran empresa, de una gran calidad. Ahora se ha demostrado que ganaba porque coimeaba, pues. Que de calidad nada. Le preguntaba yo a Mauricio,
cambiando ligeramente de tema, pero siempre con referencia a la comisión investigadora, tú señalabas la preocupación de las posibles duplicaciones y por qué, por ejemplo, en el caso del secreto bancario habría que actualizarlo y no pedirlo todo al principio. A propósito de la duplicación de esfuerzos, existe la preocupación de que se duplique el esfuerzo que ya está realizando la Fiscalía a través de la comisión investigadora. Yo me imagino que ustedes, si participan de la comisión investigadora, no participan de esa preocupación. ¿Creen que tiene esa comisión algo particular que aportar a la investigación? Bueno, sí, claro, cuando yo me refiero a no duplicar esfuerzos, me refiero al propio trabajo del Parlamento, porque el trabajo del Ministerio Público es completamente distinto. Por ejemplo, si una persona va al Parlamento, Verbigracia Nadine Heredia, lo que hace es no hablar, no colaboran en nada, van y se sientan nomás, desafían y se van. Algunos hacen eso y entonces no hay otra fórmula que decirle, bueno, váyase a su casa. Si hace eso ante un fiscal, tampoco el fiscal lo puede obligar, pero el fiscal sí puede acusar a una persona que tiene una actitud como esa. El fiscal puede negociar con esa persona, si tiene pruebas adicionales, reducirle o no reducirle la pena que va a solicitar. Y el juez lo propio, entonces ya es otro tema distinto. En el Parlamento las investigaciones en el fondo se hacen en nombre de la sociedad, en nombre de la opinión pública, se hacen para conocimiento de los hechos de la opinión pública, no para sancionar y para determinar delitos. Esa es tarea del Poder Judicial, del Ministerio Público. Pero si el Parlamento no investigase, la mayoría de temas no se conocería, porque justamente por la reserva que tiene la investigación judicial, al final, pues de aquí a 3 años, cuando las cosas lleguen a juicio oral, recién te vas a enterar de quiénes son los acusados. Y eso que genera conmoción social no se sabría justamente por parte de la sociedad, y para eso estamos los congresistas, para que la sociedad conozca los hechos que generan conmoción. Yo añadiría algo más. La comisión parlamentaria son más abiertas. Pueden invitar a Mario, a Verónica, para que nos digan qué dijo fulano, sutano, mengano en tal oportunidad, y el juzgado no lo va a hacer, la fiscalía tampoco lo va a hacer. Estos señores no han cometido un delito. Puede invitar a los que han concurrido a la frijolada, por ejemplo, sin haber cometido un delito, para buscar información, algo que no necesariamente hace la fiscalía. Y en el caso político, con mayor razón, a políticos que tienen algo que ver, que algo a opinar, que han sido testigos o que han escuchado algo, en fin, es una cosa mucho más abierta y que además incluye a mucha más gente. En la Comisión Orellana hemos incluido a jueces y fiscales, que los jueces y fiscales nunca los hubiesen incluido en el Poder Judicial cuando veían el caso Orellana. O sea, yo creo que son investigaciones diferentes y finalmente nosotros no somos abogados necesariamente ni juzgamos, simplemente recolectamos la información, indicios, y los entregamos luego al Poder Judicial. Al Ministerio Público. Al Ministerio Público y al Poder Judicial, que son los que juzgan y sentencian. Vamos a escuchar justo al fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, que pronto se reunirá además con su símil, con el fiscal brasileño. No, el instituto está trabajando bien, el trabajo de la Fiscalía es silencioso, pero se está avanzando bastante. Nosotros no somos una institución que informamos todo cada día, avanzamos poco a poco, pero avanzamos firmes. ¿En cuánto tiempo se sabrán los primeros resultados de las negociaciones que lleva la Fiscalía con...? Eso no lo puedo decir, la investigación reservada. ¿Que va a viajar a Brasil? ¿Cuál va a ser la intención de este viaje para...? Afirmar los lazos de cooperación con la Fiscalía de Brasil, esa es la idea fundamental. ¿Pero qué se puede tener, doctor, de este viaje? Porque se dice que la justicia brasileña no colaboró mucho con la Fiscalía. No, usted, no es exacto, ha colaborado bastante. No le puedo decir yo lo que tengo yo en comunicación con la Fiscalía de Brasil. La investigación de Lavallato en Brasil se caracteriza por ser reservada. ¿No preocupa el colaborar con el Congreso de la República al darle información que se cometen infidencias? Bueno, nosotros vamos a informar lo que sea pertinente y oportuno, ¿no? Bueno, creo que es lo que corresponde, ¿no? Tampoco, no sé, ustedes qué dicen, de repente sí les gustaría que el fiscal a cargo vaya informando sobre cómo van sus investigaciones. Yo creo que lo que debe existir, lo he propuesto ahora en la mañana, es un protocolo mutuamente conversado y pactado entre el Ministerio Público y el Congreso para que se nos brinde alguna información relevante que considere el Ministerio Público. Somos conscientes que la información que reciba el Ministerio Público
que viene ya sellada desde Brasil, porque los brasileños solo se la van a entregar si no se difunde, debe mantenerse en una reserva. Y habría que establecer de todas maneras esos protocolos para que en el Congreso no se filtre. Y en la práctica se ha realizado. Por ejemplo, ya en la Comisión París se recibió en portugués las declaraciones que hicieron cada uno de los doleiros de OAS que vinieron al Perú trayendo sus dineros pegados en dólares en el cuerpo, con scotch. Todos ellos declararon. Tenían una declaración uniforme, que la única persona que mencionaban era el señor jefe de OAS aquí en el Perú, el señor Álvaro de Mendoza. No Mendoza, sino Mendonza. Y esta persona lo que dice es que se lo entregaba a una casa de cambios, esta que se llama Área, y la sacaba para afuera. Bueno, esa información no era tan, digamos, no había un gol de media cancha en ninguna de ellas, pero nos las proporcionó el ministerio, y yo no he visto que se haya filtrado. Se mencionaban por ahí tangencialmente. Entonces, establecer algún protocolo que determine la responsabilidad de quién pueda filtrar algo, eso se puede. Si sale cualquier filtración, se va a detectar que es el parlamentario tal el responsable y se le puede sancionar. Y obviamente eso inhibirá cualquier otro tipo de filtración. Sería lo pertinente. Y en todo caso, también pienso que el Congreso puede buscar establecer mecanismos de cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera, que recoge además de la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil, de Suiza, de los Estados Unidos, y esa información también se comparta. Entonces, hay mecanismos y ojalá se puedan aplicar, ¿no? ¿Y qué es esto del recibo de luz? O sea, a ver, por favor, dígame, por favor, para en el recibo de luz estamos pagando todos los peruanos un pedazo, una cantidad de dinero que va directo a Odebrecht para pagar el gasoducto de 7.900 millones. ¿Por qué? O sea, la empresa chilena, o sea, Luz del Sur, del Norte. Ellos solamente son retenedores de dinero. Okay. Eso lo pactó el gobierno del señor Ollanta Humala para que se vaya cobrando Odebrecht los 7.500 millones de dólares por hacer el gasoducto. Así es. Eso se tiene que cortar hoy, y eso lo tiene que hacer el presidente ahorita. Nosotros en el Sur estamos pidiendo que no esperen una ley. ¿Qué porcentaje de nuestro recibo de luz pagamos? Bueno, 3 soles. De 3, no, depende, hay un porcentaje que va subiendo. Hasta 12 soles se puede pagar mensuales, directo. De donde viva. Sí, más o menos cuánto estás pagando. Eso va directo a los bolsillos de Odebrecht. Va al bolsillo de Odebrecht, o sea, es la cuota de la coima. Nosotros estamos pagando la coima. Por una obra, por una obra que vale 1.200 millones de dólares y que le han pactado en 7.400 millones de dólares. O sea, que tiene más de 6.000 millones de dólares de exceso. Ese gasoducto que nosotros pagamos, que todo el Perú lo paga, y ese gas no va a beneficiar a todo el Perú, es evidente. Claro. Ese gasoducto nosotros lo pagamos, o sea, va a ser nuestro, pero se lo estamos regalando al cartel de la coima, que es Odebrecht, para que lo pueda explotar y hacer negocios y vender el gas probablemente a Chile o al sur del Perú. O sea, lo mínimo que es 3 soles y el máximo 12. O sea, hay personas que como mínimo pagan 3 y máximo 12 soles cada mes. Sí. Todos los meses. Y no solamente Luz del Sur que tú mencionas, todo el Perú. Todo el Perú, todas las empresas del Perú. El que está en Yauyos, si no va a recibir nunca el gas del sur, también está pagando. Ese es increíble. Y eso es cosa de Humala, del gobierno de Humala. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar luego con las declaraciones de ayer del presidente Kuczynski sobre las deudas de los clubes de fútbol y el revuelo que eso produjo y la reacción de la SUNAT, que dice tal como indica el presidente Kuczynski, pero en realidad no dice tal. Le da la contra respecto de lo que afirmó el mandatario. Con eso volvemos. Bien, ayer el presidente Kuczynski concedió una entrevista a una radio deportiva, la radio Ovación. La popular radio Ovación. Y el entrevistador le preguntó varias cosas, pero una causó especial conmoción y fue rebotada además en los titulares de hoy día. El entrevistador en determinado momento le pregunta por la deuda de los clubes de fútbol peruano que están en administraciones temporales con la ley especial. Esto de aquí es una pregunta muy específica sobre 5 clubes que están en esa situación: la U, el Alianza, el Boys, el Melgar y el Cienciano. Y lo que responde el presidente de la República sugiere que estos clubes pueden reducir la deuda tributaria que tienen a partir de un decreto legislativo que según él ya estaba aprobado. Pero vamos a escuchar
lo que dijo exactamente el presidente para no estar nosotros también traduciendo. La deuda se debe reducir porque como esta ahora es impagable, las deudas a la SUNAT hemos sacado también un decreto legislativo que la reduce tremendamente. Entonces yo creo que los clubes ¿Cuánto, presidente, de fútbol, aproximadamente? ¿Cuánto la reduce la deuda? Porque la principal gran deuda es la SUNAT. sí, pero la reduce más del 50%. Más del 50%. Más del 50%, porque ahí están las moras de los intereses, la capitalización de intereses, todo eso. Si se limpia eso, reducimos la deuda a menos de la mitad. Por supuesto, los interesados se echaron a buscar el decreto legislativo y no lo encontraron, pues no lo encontraron porque no existe. No existe ese decreto legislativo que dice lo que... Claro, hay un decreto legislativo del 8 de diciembre de 1957 que establece un procedimiento de fraccionamiento, no de reducción, de las deudas tributarias, así como la posibilidad de obtener la condonación de algunas multas e intereses, no de la deuda, y que además detalla expresamente que estos beneficios no alcanzan a las deudas comprendidas en procedimientos concursales. Esto es, a ninguno de los 5 clubes que mencionamos antes y a los que se refería en su respuesta, porque si estaba en la pregunta, la respuesta tiene que estar referida a la pregunta, el presidente Kuczynski. Sí. Y hay una precisión también de que hasta cierto monto de ganancia. O sea, si el club excede no sé cuántos UITs, no puede tampoco acogerse. Y obviamente que la U, Alianza, todos esos, cada mes, pues, ¿cuánto le pagan a un jugador? Y ahorita que acaba de llegar el loco Vargas a la U, ¿cuánto le van a pagar? El sueldo acá de la camarada, pues no, entonces así que probablemente así tuvieran, digamos, algún otro tipo de facilidad, ¿no? Si quisieran acoger un tipo de facilidad, no la deuda que tienen en la SUNAT con Indecopi, sino lo que se ha generado a partir del 2010 en adelante, tampoco pueden acogerse. Y horas más tarde la SUNAT, incómoda evidentemente, divulga una comunicación en la que dice: tal como indicó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, podrán someterse a este beneficio todos los clubes de fútbol que tengan deuda con SUNAT, siempre y cuando no estén sometidos a procedimientos concursales, es decir, excepto todos aquellos que están implícitos en la pregunta. Y entonces se produjo un nuevo cortocircuito. Voy a leer parte del comunicado por la mañana, así como que esto no puede estar sucediendo, decíamos, ¿no? Explica lo que dice este decreto legislativo 1257, que los deudores tributarios pueden solicitar a la SUNAT evaluar fraccionamiento o reducción de deudas si cumplen los requisitos que se precisan en la norma. Explica. Ha hablado de la ley concursal y más adelante dice, es decir, tal como indicó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, podrán someterse a este beneficio a todos los clubes de fútbol que tengan deuda con SUNAT, siempre y cuando no estén sometidos a procedimientos concursales. Y además, me da risa es decir, y más adelante dice, en otras palabras, pueden acogerse todos los clubes de fútbol profesionales, excepto Universitario, Alianza, Sport Boys, Melgar. Y me da risa, pero en verdad creo que debemos estar llorando. Y no se sabe qué es peor, si el hecho de que el presidente no fuera consciente de lo que dicen en efecto los decretos legislativos del gobierno que él encabeza, o la intención populista que revela la voluntad de condonarle deuda a clubes populares, porque claro, eso da la impresión de ser un ánimo de congraciarse con los cientos de miles de hinchas de esas instituciones. Bueno, claro, hay que interpretar al presidente. Traducirlo. Y hay que traducirlo, y además el presidente cambia de opinión con cierta regularidad, cada 2, 3 o 4 días. Dice una cosa diferente, ¿no? Ahora, el Día de la Inmaculada, que es el 8 de diciembre, yo creo que ese decreto también habla de condonación de pequeñas deudas. Menos de una UIT. Menos de una UIT. Condonado. Menos de 4.000 soles, ¿no? Ya, está condenado. Está condenado porque cuesta más cobrarla. Cuesta más cobrarla. Y hay un porcentaje para el resto. Pero lo curioso del caso es que no se sabe los restos de los clubs, cuáles son los que deben, pero los que sí deben son los 5 grandes que están que están manejados por la SUNAT, porque la SUNAT nombra a los administradores. O sea, la SUNAT
contrata a Loco Vargas, ahora Jefferson Farfán parece que también. Y ha dicho que no. Y ha dicho que no, bueno, ante la SUNAT cualquiera dice que no. Cualquiera dice que no. Tiene razón. Yo no dejaría, yo nunca trabajaría para la SUNAT, pero todos están trabajando para la SUNAT y la SUNAT no hace nada. Hace 2 o 3 años que las administra, contrata a un montón de gente. Ahonda las deudas. Ahonda las deudas. Pero aquí está una ley con nombre propio en su momento también, así que... Yo fui autor de la ley con Bengolea y 2 congresistas más. Era un régimen especial por las deudas que se habían generado, que en realidad el 80% de las deudas eran moras nada más. O sea, y boom, van creciendo de una caída. Y encima, además, porque había una interpretación que desafortunadamente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia churrigueresca, que no se entendía nada. ¿Por qué se argumentaba de que los espectáculos deportivos no estaban sujetos a un pago de impuestos y al final lo aplicaron con un término retroactivo, lo que fuera? 5 equipos están intervenidos por el Estado peruano, en realidad son nacionalizados, son 5 instituciones privadas que han sido nacionalizadas por las deudas que tenían. En el caso del que yo conozco, que es en el caso del Boys, la deuda no solamente no se ha disminuido, sino que ha aumentado. Y encima, las empresas concursales que designa Indecopi, pero que es la SUNAT porque es el accionista mayoritario, el que avala, el que dice, perdón, el acreedor mayoritario, que en el fondo hace funciones de presidente y directorio, pone unas empresas de pacotilla que al final terminan cobrando todo lo que pueden haber generado de recursos y la institución se queda debiendo más. En el caso, por ejemplo, nuestro, a la SUNAT se le sigue pagando todo lo que se va generando, todos los dineros van a la SUNAT, y a los demás acreedores privados que se tienen no se les paga nada, porque no hay, pues, ¿no es cierto? Y entonces te quitan puntos, y la institución estuvo a punto de desaparecer porque no pagaba la agremiación, no pagaba la federación, no pagaba la asociación, porque está pésimamente administrado, pues. Entonces, desafortunadamente, si la ley ha sido un fracaso, lo que se tiene que hacer es un replanteamiento de ese esquema para sacarla de ese esquema. Pero el señor Pedro Pablo Kuczynski lo que está demostrando es no saber absolutamente nada del tema, no tener idea de dónde está parado. Porque él ha debido decir claramente que son esos equipos a los que debería buscarse un mecanismo de condonación. La U, por ejemplo, debía ya algo así como 150 millones. Yo veo que sigue creciendo cada año, pues 20 millones más, 30 millones más, porque la velocidad de la mora es mucho más grande que el ingreso de dinero. ¿Qué le vamos a condonar? Pero la velocidad de la mora es más grande que los ingresos que tiene, porque en el Perú el fútbol no es negocio. Esa es la verdad. Para que sea negocio, las entradas tendrían que costar mínimo pues $30, como cuesta en Europa, la publicidad tendría que ser el doble, lo que paga la televisión tendría que ser el quíntuple, no pues 6 millones. Eso como es pasión, es lo que yo digo. Entonces, o sea, es súper popular y por eso también... Sí, pero somos un país de inicios todavía, pues los que van al fútbol son gente que paga entrada de 20 soles. En ninguna parte del mundo las entradas valen 20 soles. O sea que para que sea negocio y para que podamos pagarle a los jugadores como se les está pagando que no debiera, va a pasar bastante tiempo. Pero si las principales instituciones están todas intervenidas y el Estado las deja ahí que floten, eso nunca va a cambiar. Eso no va a cambiar. Por eso es que el Estado, o la SUNAT, que representa al Estado, en esos clubes debería tomar una decisión. ¿Por qué no venden los clubes? ¿Por qué no los mete a una subasta? ¿Por qué sigue administrándolos y sigue creando deudas? Y el negocio sí, hay poco negocio en el fútbol. Aquel negocio son los pases de los jugadores, que a veces no se registran. Hay que preguntarle a Burga. Burga era un experto en eso. Entonces yo creo que aquí la SUNAT hay que ponerle un plazo determinado para que dé una solución adecuada a estos 5 equipos. O se venden o se liquidan. Lo que no puede hacer de una manera es la SUNAT, que está preparada para cobrar impuestos con pistola, empieza a administrar clubes de fútbol. Eso no se puede ni aceptar. Ahora, si el presidente tenía mucho detalle, no tiene por qué saber tampoco de derecho concursal, ¿no? Bueno, pero es fundamental. Ya, pero imaginemos, ¿ya? Es abogado, además. ¿Para qué lo hacen contactarse? Porque yo creo que el presidente de la República de pronto ha dicho, oye, llamamos a ovación. No, pues, y tampoco el periodista, que claro, él obtuvo su primicia de entrevistar al presidente de la República y preguntarle sobre las canchas de fútbol, sobre la muerte de ley civil para los dirigentes de los clubes, ¿no es cierto?, deportivos. Entonces, él hizo la suya. Entonces, el presidente, sí, vamos a enviar una adenda, puede ser al Congreso, ¿cómo no? Porque ya basta de la plata. Ya, bueno, perfecto, bien por él. Pero él lo ha llamado por teléfono y de pronto, ¡aló! Sí, presidente, estamos al aire. No ha sido así tampoco. O sea, ha habido un contacto para dar al presidente. Para hablar de los panamericanos, aparentemente. Ese fue el tema inicial. No entiendo, entonces. Sí.
No entiendo. Y ya que estaba bueno, pues mal asesorado, él, al parecer, cuando ya se le fue el señor Moreno, se quedó sin asesores, y entonces y ahora él improvisa. Y es grave porque le está pasando en casi todos los temas. Y se empieza a desdecir, a raíz de lo que estamos hablando ahora, probablemente él vaya a colegir y mañana vaya a cambiar, yo nunca dije, o algo así, y eso lo está perjudicando en su imagen. Claro. Yo creo que la población poco a poco va tomando más a la risa, pero de la risa pasa al llanto, y eso es lo que se está reflejando en la caída de las encuestas. Y puede resultar siendo peligroso, porque ya lo vamos a empezar a ver como una persona prescindible. No, ya si dijo eso, mañana dice otra cosa, entonces, y se va a necesitar un traductor oficial, que es el papel que en el fondo debiera jugar Fernando Zavala, pero que no lo juega, pues no quiere, no se mete. Para él sigue ahí en lo suyo, cumplió con el tema del Congreso y ya está calladito. Cuando debería hablar un poco más y ser un poco más el vocero político más equilibrado. O sea, ¿es necesario que el presidente de la República hable en radio sobre los Juegos Panamericanos? O sea, es fundamental. No, para eso están los ministros, para eso está la ministra de Educación. Y además le pide al final, presidente, ¿y usted cree también que me puede ayudar, por favor, para contactar al ministro de Economía, que estoy que lo busco y no me hace caso? Claro, yo le voy a decir. Esa parte yo no la conocía, ¿verdad? Le pido que gestionara una reunión para pedirle un favor. Ya que estamos acá, me hace una gauchada. Claro, porque el ministro de Economía no le contesta ovación. Bueno, es más prudente en ese sentido. O sea, si te gusta el fútbol, espectacular. Ovación es la radio más conocida y popular sobre el tema de deporte, de fútbol, ¿cierto? Sí, claro. Espectacular, pero si no tienes idea del tema de deporte. Pero yo tengo otra teoría, quizás sea una parte de una política del gobierno de poner la agenda todos los días. Quizás eso del tema de hablar de fútbol y hablar de esta condonación, entre comillas, puede ser para desviar la atención. Que salga la SUNAT a darle la razón. No. Bueno, pues que está mal hecho, en todo caso. Está mal hecho. No, pero para hoy día se instalaba la Comisión Odebrecht. La Comisión Odebrecht va a vincular a algunos personajes seguramente del actual gobierno que trabajaron en los gobiernos anteriores. En fin, la Comisión Odebrecht es una cosa complicada y que vaya a involucrar a mucha gente. Entonces, quizás para desviar la atención también, crear una cortina de humo. Yo creo que algo de estrategia puede haber detrás de todo, ¿no? No sé. Bueno, hay una información, por ejemplo, que quedó antigua de Perú 21. Alejandro Toledo tiene una ONG que se llama Centros de Estudios Globales o algo así, Centro Global de Democracia, un tema como ese. Y en el año 2015 salió una información en Perú 21 que ellos habían recibido $71.000 de parte de Odebrecht, directo, un aporte que le habían dado. La persona que salió a justificar esos ingresos diciendo que se trataba de un aporte para una conferencia fue la actual ministra Ana María Romero, que a nombre de la ONG de Alejandro Toledo. Entonces, es verdad, puede ser lo que está diciendo en estos momentos Víctor Andrés, en el sentido de que en el gobierno hay un poco esto, sí, yo estuve acá, yo participé en lo otro, a ver, tira estas cosas por fuera, porque eso, incluso si esto fuese así, sería como para que nos sintiéramos más tranquilos, porque ya, bueno, lo hacen a propósito, alguien piensa, alguien hace las cosas. Porque, y entonces estamos en manos de gente inteligente, el día que hay un problema, esa gente inteligente lo resolverá. No pues como lo que estamos suponiendo de que las cosas le salgan improvisadas. Así que hay que ser muy vigilantes en esto para evitar de que, claro, se quiera aprovechar las circunstancias para hacer un río revuelto, ¿no? Vamos a una nueva pausa y regresamos con las disidencias o discrepancias al interior de Fuerza Popular acerca de la posible creación de un Senado pequeño, creo que fue lo que dijo la presidenta del Congreso, Luz Salgado. A ver, unas precisiones tengo tiempo. Unas precisiones del Twitter. A ver, los amigos del Twitter muy atentos siempre, después dicen, primero que me dicen por qué no pasó las fotografías de manifiesto donde sale el señor Cornejo y donde sale Pedro Pablo Kuczynski cuando en su momento era funcionario del gobierno, así que vamos a pasar porque después ya, claro. Entonces saben cómo es el insulto, ¿no? Acá no hay nada a favor ni en contra de nadie. Entonces vamos a pasar las fotografías, tenemos acá al señor Cornejo efectivamente también en una de estas fiestas, en una de estas reuniones, que me precisan que es organizada por el Comité de Damas de la Embajada. Y una de las fundadoras nada menos la señora Sara Barata, esposa del ahora conocido también señor Barat. Acá está el señor Pedro Kuczynski, efectivamente con una de las
con la organizadora, la señora Barata, Sara Barata, también está el ex ministro Hernán Garrido Leca, bueno, ahí ya le ponen ajo, sal y pimienta, por supuesto, en el texto, pero estamos mostrando las fotografías. La señora Cayetano Jovin, también invitada probablemente a la fiesta en el 2015, y ya, listo, cumplí, para que no se molesten los tuiteros y digan, ¡ah, vendida! Otra precisión, dice acá el tuitero Camotillo, que el congresista Mulder, así se llama, usted dice que aprobó esta ley del cobro del gasoducto. No, eso fue en comisión permanente, yo estuve presente pero no voté. Al final se aprobó por 16 votos de la comisión permanente y no fue votación nominal sino mano alzada, y yo en ese momento ya no estaba. Ahora, probablemente hubiese votado a favor, no es que me esté escabullendo, porque ese tipo de leyes declarativas, que declara ese interés nacional, tal obra, que son generalmente pedidos de los congresistas de provincias, merecen pues un respaldo de los congresistas de Lima por una tradición que hay en el Parlamento de considerar que las obras que ellos están promoviendo del sur puedan estar promovidas, etcétera. Entonces, probablemente eso hubiese ocurrido, pero así son las circunstancias. Pero cuidado, el que se declare una obra de interés nacional no significa que el resultado sea exonerar el SNIP. Es una declaración simplemente para que el Poder Ejecutivo sepa que, bueno, hay bastante interés. Pero, ya, declararon de interés nacional, exonero de SNIP, no paga impuestos. No, eso no dice la ley, es una simple declaración. Y eso fue lo que pasó. Yo quisiera añadir algo más de lo que ha dicho Mauricio, en el sentido de que cuando se discutió la ley del cobro, del regalo del gasoducto por parte de la ciudadanía de Odebrecht, y yo planteé, porque además el gobierno estaba de acuerdo, la bancada mayoritaria estaba de acuerdo, impulsada por todos los nacionalistas que estaban felices con el gasoducto del sur y que lo regalen todos los peruanos de esta compañía para que hagan sus negocios de ellos. Y yo planteé una cosa elemental, señores: si el ciudadano de a pie que tiene luz en su casa va a tener que financiar el gasoducto, que le den acciones a cambio de su aporte, como se hacía antes con la compañía peruana de teléfonos. Cuando tú expandías la compañía y necesitabas recursos, bueno, los que tenían teléfono le daban sus acciones, pagaban y le daban sus acciones. Es como debe ser. Acá no hay que tomarlo en cuenta, eso se verá después. Y se verá después, y hasta ahora no se ha visto, por supuesto. Muy bien, vamos con el fujimorismo. A ver, ¿ustedes están de acuerdo, a favor, en contra sobre esto que va a presentar la congresista Donaire? ¿Qué cosa va a presentar? Lo de la bicameralidad. Pero hace tiempo que estamos de acuerdo, lo que pasa es que no nos hacen caso. Sí, de acuerdo. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo también. El Congreso unicameral se concibió a la usanza semidictatorial y dictatorial completa de América Latina en los años 90. Fujimori se compró ese cuento de hacer un Congreso chiquitito y que produjera leyes y no hablara. ¿no? Lo que llama la atención es que una fujimorista, digamos, es la que está presentando, estábamos mostrando el lo cual Patricia Donaire. Lo cual es bueno, ¿por qué? Porque demuestra que hay un aprendizaje de solidez política. Los países que buscan solidez política y que buscan que los parlamentos sean menos altisonantes, tienen un Senado que justamente morigera, tiene una visión nacional de las cosas, deja que la Cámara de Diputados sea la que se dedique a la política y ellos se dedican a hacer los grandes lineamientos de gobierno. Es verdad que hay que hacer uno pequeño porque pues en nuestro país existe un acendrado antiparlamentarismo, muy además incentivado por los medios de comunicación, y entonces crear un escaño más es un escándalo, un tremendo. Entonces mejor hay que hacer una cosa reducida. Aunque ha ocurrido, por ejemplo, lo siguiente. No, yo lo digo porque, por ejemplo, el día de ayer los miembros del Tribunal Constitucional se aumentaron el sueldo, ¿no? Ya 30.000 era muy poquito, ya se lo subieron a 35.000 con muertos y heridos. ¿Y eso es noticia? No, no es noticia. Pero si los parlamentarios aumentasen un sol, a ver, tírense abajo el Parlamento, métanle bomba, revienten, entonces, y se van al Parlamento, entrevistar la canasta, que no sé qué, oiga usted, y entonces nosotros los parlamentarios tenemos que estar contestando de la canasta. ¿Por qué no preguntan de la canasta los miembros del Tribunal Constitucional, la canastaza que se están llevando ahora con esos 35.000 soles? Bueno, por eso. Entonces, como es un esquema de crear más escaños y se hace difícil, tiene que ser un debate nacional, ¿no? Y ahí participar los expertos, los constitucionalistas, etcétera, y ojalá pues que se genere un consenso. Vamos a leer lo que dice el tuit de la congresista Donaire, que lo hemos puesto varias veces, pero no lo hemos leído, y luego vamos a recordar. A ver. Creo en la es que es mujer, ¿no? Claro. Creo en la bicameralidad. Escribí por ello. Sobre ello. Me reafirmo en que debemos volver a un parlamento bicameral. Presentaré proyecto legislativo.
Okay. Proyecto de ley. Ya hay varios proyectos ya. Y bueno, en una entrevista, la actual presidenta del Congreso dijo que ella veía con simpatía la creación de un... Bueno, es una buena declaración. Permitirá que es interesante por la, digamos, diferencia de opiniones al interior del fujimorismo. Marta Chávez, como vamos a escuchar en un momento, sigue pensando que no debiera existir bicameralidad, sino solamente una Bueno, pero cámara. Marta ya no vota, pues. Pero en su momento, pero influye más que los congresistas. Que vota, digamos, en las reuniones con el que están sí, también era contraria a esto, y por eso ahora Luis Galarreta, vocero de la bancada, ha dicho que no es un tema que se esté discutiendo al interior del grupo parlamentario y que no existe tampoco una posición adoptada orgánicamente del partido al respecto. Bueno, yo le dije a Patricia Dornencia que recoja mi proyecto. Yo tengo un proyecto al respecto, se lo voy a acercar para que no tenga que elaborar ninguno, ya está todo hecho, además con estudios, etcétera. En el Perú tradicionalmente republicano ha sido siempre bicameral. La unicameralidad ha existido en 1828 y quizás en 1867 y nada más. Hubo también un congreso donde tenía 3 cámaras en la época creada por Bolívar, pero básicamente el resto del país ha tenido siempre 2 cámaras, y la cámara nuestra es más pequeña que los países, que las cámaras de los países nórdicos, que tienen 3 o 4 o 5 millones de habitantes, inclusive más pequeña que la de Ecuador, que tiene... la de El Salvador, que es el país más pequeño. Así es. Entonces, es decir, es ridículo que haya una cámara pequeña, además, unicameral, que en el fondo los dictadores les encanta la unicameralidad porque son más manipulables. ¿Le escuchamos a Marta Chávez? Bueno, vamos a ver. claro. A ver. Yo soy partidaria de la unicameralidad, pero respeto y no tengo ningún problema que si la opinión mayoritaria de quienes tienen que tomar la decisión de modificar la Constitución van por el lado del bicameralismo, o sea, tendrá que respetar eso, ¿no? Siempre que una cámara, dos cámaras, una es revisora y mayor análisis. Yo tengo mis dudas sobre eso, porque le digo, el Congreso unicameral tiene sus propios mecanismos de reflexión y, como siempre lo he dicho, lamentablemente los que quieren el bicameralismo son los que primero excluyen esos mecanismos de reflexión y andan exonerando de las segundas votaciones, andan exonerando del plazo mínimo para la publicación de los proyectos, de los dictámenes y de los... Así es. Entonces... ¿Ustedes suelen oponerse a las segundas votaciones? Bueno, por eso pues mejor sería entonces tener un Senado que impide ese tipo de circunstancias. La Cámara de Senadores no se creó en el año 2003-2004 por 4 votos. Los promovió Natalia Imprimo, decidido enemigo del bicameralismo, lo cual en realidad demuestra que es un tema de discusión y que va más allá de las banderas políticas. En el caso del fujimorismo es bueno lo que ha señalado Luz Salgado, porque refleja que dentro del fujimorismo, que siempre tenía una posición pétrea con respecto a la Constitución, ya hay ciertas tendencias. Líder histórico, digamos. Sí, pero porque los tiempos pasan y hay que saber acomodarse. Y el fujimorismo se tiene que dar cuenta que es un espacio importante el generar una Cámara Nacional, porque si no el país va a entrar en una lógica de exacerbación del provincianismo político, que es la atomización digamos, de las fuerzas políticas que hay en el país, de las cuales, por ejemplo, ningún partido nacional, o casi uno nada más, tiene gobiernos regionales, por ejemplo. Entonces, en las regiones, entonces hay una atomización, porque es muy fácil hacer partidos con nombre y apellido, fundados el día anterior, frentes de no sé qué, y entonces va rompiéndose la estructura de una visión nacional, y esa la puede dar el Senado, a donde solamente deberían concurrir listas con distrito nacional único y promovidas por partidos nacionales. Eso le daría una visión de recuperación de una visión completa, nacional, histórica al país, ¿no? Bueno, el proyecto que yo presenté y que no fue aprobado era un poco en esa tendencia, es decir, una cámara. Hay que recordar que cuando había 2 cámaras el Senado costaba $15 millones y diputados 25. Los dos eran 40 millones. Cuando viene el CCD cuesta 50 millones con solamente 100 personas, mucho menos. Antes había 240 y hoy día el Congreso unicameral te vale $200 millones. O sea, ha crecido a pesar que el Congreso es un Congreso pequeño. La idea era un poco 100 diputados, 30 senadores, la misma gente que ahora, y no aumentar el presupuesto en $1 más, en un sol más. Y que el Senado pueda hacer otras funciones algo diferentes a las de los diputados. Creo que la idea es interesante y yo, en fin, apruebo y respaldo la opinión de Luz Salgado. Aquí veo unas declaraciones en El Comercio del señor Luis Galarreta,
¿qué ha dicho? Dijo que el portavoz fujimorista Luis Galarreta dijo que la opinión que dio Salgado sobre el regreso de una Cámara Alta en Legislativo es válida e interesante, pero adelantó que seguramente será un tema en el que algunos vamos a coincidir o discrepar. Bueno, hace falta que ellos pongan de acuerdo, de todas maneras. Lourdes Alcorta ha dicho, en lo personal, que haya o no un Senado, a mí me da igual. No creo que sea el tema de una o dos cámaras, sino un tema de personas, de escoger bien a las personas que van al legislativo a representar. Es un tema de personas más que de cámaras, manifestó. Bueno, y además algo interesante es que diputados podría ser con voto preferencial y el Senado sin voto preferencial. Lista. Así es. Entonces, para que los partidos pongan a su mejor gente, ¿no? A la vaca sagrada, por ejemplo, a Mulder, por ejemplo, al vaca sagrada. Tú que eres pues, más bien pulpín, a lo mejor no te... No, pues, pero es una... sin duda es un tema de personas, pero para eso hay otro proyecto de ley que es el que yo he planteado, que los partidos políticos que se presenten en los procesos electorales nacionales tengan un mínimo de 3 años de haberse inscrito, no el día anterior de las elecciones, y que los militantes de ese partido que postulen a puestos como congresista de la República tengan un mínimo de 3 años de militancia en ese partido, salvo los invitados, pero los militantes sí, no un militante pues que lo recluta. Ayer estaba sentado un congresista de un partido, yo me paso al otro partido, yo soy otra vez congresista de otro partido. Eso no se puede seguir haciendo. Eso es justamente lo que malbaratea el nivel intelectual que tiene el Parlamento. Entonces hay que darle más solidez a los partidos también para evitar de que solamente sea un tema de personas y que podamos darle un poco más de contenido cualitativo, ¿no? El señor Johnny Lescano ha dicho que es sospechoso que el fujimorismo, que suprimió la Cámara de Senadores en el 92, ahora quiere restituirla. En principio estamos de acuerdo, pero vamos a ver cómo funciona este pequeño Senado. Ya, pero sospechoso de qué, o sea, que me parece raro. Raro, nada más. Alguna cosa es sospechosa, otra cosa raro, pues, ¿no? O sea, en realidad hay que saludar los cambios de opinión, no hay que estar tampoco exigiéndoles que se mantengan en su posición. Sí, yo creo que hay que cambiar de opinión, pueden cambiar de opinión, es buena hora. O sea, vamos a decirle, popular, no cambies de opinión, mantente en tu posición. ¿Cómo? Los partidos cambian de opinión. Pero yo creo que acá es importante que el jefe del partido del fujimorismo, Keiko, ha sido parlamentaria. Esa es una buena experiencia para ser político y para aspirar a la presidencia de la República. Los que han pasado por el Parlamento suelen ser a veces mejores gobernantes. De repente sale Keiko Fujimori hablando. Lo último que ella ha hecho es mandar un saludo de Año Nuevo con su familia. Y a mí me parece que ya Keiko, ahora sí, regresó al ruedo. Así que de repente no nos sorprenda que en los próximos días salga un video también, selfie, hablando sobre esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, escuchando de repente lo has persuadido. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias de noche. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.